Buenas a todos, gracias por estar viendo otro capítulo de La Cocina Libre. Hoy es un lindo día nublado, arrancó con sol todo, pero se vino a pique. Así que vamos a disfrutarlo de la mejor manera posible. Hoy lo que voy a hacer es pasar una receta de cómo preparar pan de hamburguesa, liso y llano, sin complicaciones. Este le vamos a poner un poquitito de semilla de sésamo, la tengo guardada por ahí. Pero bueno, otra de las cosas que tiene este pan es que le vamos a agregar un poco de miel. Así que sin mayores preámbulos vamos a pasar directamente al procedimiento. Así después lo dejamos para que haga un poco de autólisis y quede la masa bien. Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo acá tengo leche, que puede ser fluida o hidratada. Volcamos la leche acá. A esto le tenemos que agregar la levadura. La rompemos bien así con las manos. Ahí está. Así se va a integrar muchísimo más fácil. Ahí ya tenemos esto acá. Le vamos a agregar azúcar, que prácticamente no es tanto. El hecho de poner azúcar es para que quede, le dé un buen sabor. Vamos a agregar un huevo y después vamos a agregar harina. Casi volco toda la harina para todos lados. Ahí está, ahí. A esto vamos a poner miel. Esto es una miel muy buena. Ahí está. Vamos a ver ahí. Y después me queda margarina. Ahí está. Un poquito de margarina. Perfecto. Le iba a agregar extracto de malta, pero no se lo voy a poner extracto de malta. Porque el extracto de malta que yo tengo, lo preparo yo el extracto de malta. Y queda mucho más oscuro. ¿Ven? Este lo preparo yo. Yo les voy a enseñar cómo hacer extracto de malta. Lo único que hay que hacer ahora es integrar la masa, todo. ¿Ven así? Bien. Yo lo estoy haciendo con un cornet, si no tienen un cornet, no pasa nada. Ahí hay que romper bien el huevo, se puede desleír. Y listo. Bien. Yo ahora voy a integrar todo esto. Y listo. Ahí está. Bueno, yo lo termino de unir y les conto. Ya me despejé todo, recién termino de amasar cuando la volqué. Ahora lo único que voy a hacer es unir nada más, hacer una pelota. Esto ni siquiera está amasado, está unido. Está unido nada más, Esto le falta bastante. Entonces lo que vamos a hacer es, en el mismo bol donde lo puse, donde lo saqué, donde lo preparé, le ponemos esto, un plástico por arriba, que puede ser una bolsa abierta, lo que tenga, la mano, un trapo. Yo ya le voy a poner eso y este repasador. Y lo voy a dejar así, más o menos una hora y media, para que se afloje bien la masa. Después van a ver cómo se estira. Muy fácil. Acá está la masa, la habíamos dejado prácticamente descansar una hora y pico, como les había contado. Miren cómo se hinchó igual de todas formas. Y eso que no la había amasado, solamente había unido los ingredientes. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es volcarla en la mesada, me mojo las manos, no me voy a poner harina, ¿no? Y lo único que voy a hacer es esto. La voy a estirar un poco. Así, ping, le voy a dar una vuelta por acá, otra vuelta por acá y otra vuelta por acá. ¿Ven? Miren qué linda que está la masa. Está quedando hermosa. Bueno, yo ahora la voy a dejar levar otra vez dentro del mismo bol, tapado. Después lo único que nos queda por hacer es porcionar, bollar y ya nos preparamos para la primera tanda de cocción. La masa ya quedó reposada, creció bastante. Yo le había dado una vueltita más, ¿no? Miren cómo quedó la masa, se nota ahí los rasgos del cómo se va formando un encadenado con el gluten y ya está fantástica. Ahora lo que voy a hacer es lo voy a porcionar y lo voy a bollar. Esta parte ya la voy a poner más que nada gráfica, más que explicada, porque los pasos ya los conocen, cualquier cosa lo pueden repasar en los videos anteriores. Es muy sencillo, yo le voy a tirar un poquitito de harina y listo. Y ya voy a empezar con el porcionado de la masa. Miren qué linda que queda. Porcionando. Bueno, ahora lo único que queda es bollar los panes. Así que lo hacemos de 2 en 2, o si no, de 1 en 1. Es lo mismo. Ya reposaron, yo ya los había, bueno, les he mostrado cómo los bollé todo. No están perfectamente redondos, tampoco,
preocupa tanto. La idea es justamente que quede más o menos, que tengan esta forma, que es justamente para que se adapte a la hamburguesa. Así que la verdad que estoy más que conforme. Esto ahora yo me lo voy a llevar al horno. Pero antes lo que voy a hacer es pintarlos con un poquitito de huevo. Así. ¿No? A todos. Y listo. Y ya me lo llevo para el horno. Ya los terminé de pincelar, ahora sí, el horno ya precalentado, recuerden siempre antes, una vez que ya lo bollaron, ya tienen que tener el horno caliente, es menos de 200 grados, tampoco tienen que estar muy fuerte porque la preparación ya tiene un poco de azúcar también y la idea no es que se quemen. Así que ahora sí, me los voy a llevar al horno. Ahí están los panes para hamburguesa recién sacados del horno, bien calientes están. Recién termina de apagar el horno, miren cómo quedaron la superficie bien doradita. Es que ya está así, lo que hay que hacer es, para que como la corteza sale está todavía un poco dura, esto es porque recibe mucho calor. Con un pincel yo voy a usar el mismo, pero lavé por supuesto, ¿no? Si no puedo usar un pulverizador y va a ser mucho más fácil, y si no, un repasador o algo. Lo que tienen que hacer es la superficie, se pincela o se pulveriza con agua. Hay muchos que le pasan chuño también, tienen la receta para preparar el chuño para hacer este tipo de cosas. Y listo. A esto también se le puede pasar un poquitito. No se va a salir, porque tenía huevo esto también. Si no quieren agregar huevo también se lo agregan y listo. Bueno, perfectos los panes. Ahora yo los tengo que dejar que se ablanden bien. La superficie de la corteza se va a ablandar un montón. Le pueden pasar, estos ya prácticamente se están ablandando bien. Miren qué bien que quedan. Perfectos. Me encantan. Muy buenos, la verdad. Estos que están acá en el medio ya se están empezando a ablandar, miren. Muy bien. Excelentes, la verdad, bien calentitos. Hermosos pancitos para hacer unas ricas hamburguesas. Así que bueno, muchas gracias por estar viendo otro capítulo de La Cocina Libre.